Instituto y del CIDE, que nos han dado la posibilidad conjunta de en esta tarde tomar un espacio, y sobre todo aún más a los 213 participantes que son valientes y nos escuchan en esta tarde. Un gusto compartir con cada uno de ustedes. Entonces veamos si nos permite el Zoom compartir nuestra pantalla para comenzar. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Quisiera poner modo presentación. Confirmado, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Bien, entonces, un poquito comenzar diciendo que participe también de esta ponencia, como ya me introdujo desde la anterior, es mi esposo, el doctor Leonardo Vera, porque él friega muy bien los platos, es un gran feminista, no lo puedo excluir. Y porque también hemos tenido varios espacios de intercambio sobre la temática. Este es el tema central de su tesis doctoral, y a raíz de esos intercambios muchas de las cuestiones que están acá planteadas han sido también parte de su producción. Pero además del doctor Leonardo, yo necesito también reconocer que los resultados de investigación que nosotros estamos presentando en esta ocasión corresponden a resultados en el contexto del proyecto integrador de saberes de primer año de nuestra carrera, en la cual son participantes muchos de los oyentes, y quizás a la final pudieran enriquecer con algún criterio que se me escape por la prontitud de los minutos que nos regalan para participar, y asimismo el grupo de estudiantes que tuvimos el honor de coordinar en el contexto de estos proyectos, además de otros proyectos de investigación que han sido ya debidamente y exitosamente defendidos y nos han aportado información valiosa que vamos nosotros a intentar compartir de la mejor manera seguidamente con el auditorio. Entonces yo necesito nuevamente recurrir a los métodos histórico-lógicos y un poquito comenzar desde la génesis, y no podemos dejar de mencionar a esta gran feminista que fue Olympe de Gauss, quien planteó la conocida frase inolvidable: la mujer que tiene el derecho de subir al caldazo también debe tener el derecho a subir a la tribuna. Desde estos iniciales momentos se está defendiendo la igualdad del hombre y la mujer, lo que ha trascendido y hoy es uno de los objetivos esenciales presentes en los objetivos del milenio, donde todos sabemos que se traza la necesidad de lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y esta lucha también ha sido desarrollada desde la Organización de Naciones Unidas, ha sido instaurada en los estados nacionales a partir de derechos constitucionales. No quisiéramos dejar de mencionar la definición que sobre esta temática ofrece la CEDAW, que sabemos que es el órgano, la convención en contra, a partir de los derechos, de la Organización de Naciones Unidas, en contra de la discriminación contra la mujer, de donde se define el tema como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer. A raíz de esto, todos conocemos que existen un grupo de criterios de clasificación y que de alguna manera dan origen a las diferentes manifestaciones de violencia. Y acá hemos querido un poco compartir el iceberg, y todos sabemos que lo que hundió al Titanic no fue la parte que se veía, sino la que estaba debajo del agua. Y en tema de violencia de género, muchas veces la parte que se ve no es la más significativa. Todos somos testigos y nos alarmamos al escuchar de un caso de una mujer asesinada que dejó a 1 o 2 niños huérfanos, pero muchas veces hay tanta violencia en nuestras comunidades que no la vemos, que no la percibimos porque pasa solapada, pero también es violencia. Y ahí entonces hemos querido un poco representar en este iceberg la parte visible y la invisible. Y en esta parte explícita, debajo del asesinato, que es la expresión máxima de la violencia, tenemos la agresión física, las violaciones, las amenazas, pero podemos mencionar otros tipos de violencia, como es el hecho del chantaje emocional,
a veces en términos laborales, el chantaje que se utiliza para obtener determinados beneficios de la mujer, la humillación, el menoscabar el trabajo realizado por las féminas, el no considerar el valioso aporte que éstas puedan hacer, el humillarlas, el no tenerlas por iguales, el no considerar que puedan aportar o ser tan productivas como los hombres en determinadas situaciones. Y de algunos de estos casos vamos a estar hablando un poquito más desde nuestra realidad, así que lo voy a dejar allí. ¿Cuáles son esas caras ocultas de la luna? ¿Cuáles son esos lados escondidos del iceberg que muchas veces no percibimos y hasta a veces aceptamos? No podemos dejar de mencionar nuestra Constitución, que considera la violencia como toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. De ahí podemos nosotros decir que el tema de violencia contra la mujer no es filosofía, es un tema legal. Y que es importante que cada mujer conozca sus derechos constitucionales y sus derechos legales, jurídicos, a tono con este tema, para poder tener una mejor defensa y tener una mejor proyección ante este fenómeno, no solo desde su persona, sino desde su círculo, desde su trabajo, desde su comunidad. Además, no queremos dejar de plantear que la violencia contra la mujer, por los efectos tanto físicos como psicológicos que pueden generar en la mujer, en la familia, se considera también como un problema de salud y un riesgo para la vida. Y ahora sí vamos entonces a respetar la metodología y a hablar un poquito de estadísticas para poder llegar a formular nuestro problema científico. Plantea el INE 2011 que, perdón, estoy siendo también como host, estoy dando entrada a algunos participantes. Con respecto a los tipos de violencia, una de las más predominantes es la psicológica, con un 53.9% en el año 2011. Esta estadística es ratificada en el año 2019, donde se plantea que 5 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido violencia psicológica, y el 41% de los casos viene por parte de la pareja. Vamos a ver qué nos dicen esos números en nuestras comunidades a las cuales hemos tenido algún nivel de alcance mediante nuestros proyectos de investigación. Entonces podemos plantear que nuestro problema sería el desconocimiento de cómo se manifiesta la violencia contra la mujer y sus factores incidentes en comunidades ecuatorianas limita la acertada identificación de estrategias para la intervención efectiva desde el trabajo social. No basta con saber cuál es el tipo de violencia, hay que conocer cómo se manifiesta puntualmente esta violencia en una comunidad para poder desarrollar programas acertados que vayan al origen del problema, a la causa, que no sea el ibuprofeno que nos quite el dolor, sino el antibiótico, por decir de algún modo, que resuelve nuestra patología, nuestra causa raíz. A tono con eso, podemos decir que esta investigación presenta como objetivo caracterizar la violencia contra la mujer en comunidades ecuatorianas como vía para el establecimiento de estrategias de prevención. Hemos dejado como comunidades ecuatorianas porque vamos a ver cuáles son estas. Por supuesto, tenemos una pequeña muestra representada en las investigaciones que hemos visto, y como no podemos asociarla dentro de comunidades manabitas, por eso la hemos dejado un poquito más abierta. Podemos entonces decir que esta investigación tiene un enfoque cuali y cuantitativo, es de tipo transversal, responde al periodo que se enmarca desde enero hasta el actual, es decir, hasta el pasado mes de julio del 2022. Corresponde a un estudio descriptivo porque verán que estamos nosotros haciendo determinados análisis de variables donde estamos caracterizando su comportamiento a tono con el constructo, que en este caso es la violencia de género. Es un estudio conclusivo porque en todos los casos se utilizó un margen de error inferior al 5%, lo que garantiza la inferencia estadística, aún considerando esta inferencia a partir de la inclusión de variables sociodemográficas importantes como es el nivel educativo,
o como es la procedencia. Además, por supuesto, basamos nuestra investigación en el empleo de encuestas para recabar información más acabada y entrevistas para un poco complementar esto con el enfoque desde determinados líderes, desde determinadas organizaciones que trabajan la temática y nos han podido también aportar información valiosa referente al tema, unido por supuesto a la revisión documental. Entonces vamos ahora a hablar de las comunidades que vamos a presentar y podemos mencionar a la comunidad San Jacinto del Búa en Santo Domingo. Voy a hablar de todas y después vamos a ver el detalle de cada una. Asimismo incluimos también la comunidad Vargas Pasos de Chone y también tenemos la comunidad Cristo del Consuelo, cercana, vecina del Cantón de Bahía. Entonces podemos decir que en este caso acá tenemos un análisis cartográfico un poco de la zona para un total, una población de 1.879 mujeres, una muestra de 104, ya planteamos un estudio conclusivo y ahora vamos entonces a ver los resultados de esta investigación. Estoy intentando ver. Bien. Nuestra primera pregunta se refería a con qué frecuencia considera que en la parroquia, y no voy a mencionar los lugares, estamos presentando en la esquina superior izquierda a la comunidad San Jacinto y en la esquina inferior derecha la comunidad Vargas Pasos. Sí, vamos un poco a contrastar resultados y hacer algunos comentarios al respecto cuando proceda en otras comunidades. Vemos que se manifiestan en ambos casos la violencia de género mayormente en la categoría a veces. Sin embargo, las categorías de casi nunca y nunca ocupan espacios bien pequeños. Es decir, que mayoritariamente se manifiestan las categorías desde a veces hasta casi siempre. Es decir, que ciertamente la violencia de género sigue siendo un fenómeno que se manifiesta en nuestras comunidades. Cuando vamos un poco a indagar en qué tipo, qué clasificación de esta violencia, vemos que nuevamente salta el hecho de la violencia psicológica, en este caso en un 60.7 para la comunidad de Santo Domingo y para el caso de la comunidad chonera de un 61.8%, seguida por la violencia física y luego por la violencia sexual, aunque en el 14.7 de los casos. Aquí vamos a hacer un comentario con la comunidad de Cristo del Consuelo y no tanto la comunidad como zonas cercanas. En las zonas rural del Cantón de Bahía también se encuentra una frecuencia a este tipo de violencia sexual y al predominio también del incesto. Luego, ante la pregunta de qué factores se consideran que inciden en la violencia, tenemos la prevalencia del machismo arraigado en la familia. Asimismo, tenemos el desconocimiento de los derechos. Asimismo, tenemos la dependencia económica del cónyuge, y el bajo nivel cultural. Estas serían las razones que dan coincidentemente en los casos estudiados como con mayor repercusión en los casos de violencia. Por otro lado, podemos nosotros también preguntar si conocen a dónde dirigirse en un caso de violencia y vemos que se conoce en un 35.6, pero que hay un 36.5 que no sabe y un 27.9 que no tiene idea. Es decir, que vemos que sí hay un desconocimiento de cómo dirigirse, cómo actuar, lo que justifica la intervención desde la capacitación en ese sentido. Una pregunta que llamó también bastante nuestro interés y la respuesta aún más tiene que ver con si considera que existen espacios informativos donde las niñas, adolescentes y mujeres reciban información. Y ante esto vemos que la respuesta en un 50% en un caso fue considero que no y en un 18.3 no tengo idea. Del mismo modo, también se considera que no en un 38 mayoritario sumado
con un no tengo idea en un 32%. Es decir, que de la misma manera hay carencia de información referente a esta temática y referente a cómo actuar en casos de este tipo. Y ante una pregunta interesante como ¿por qué una mujer maltratada sigue con el maltratador? Vemos que el mayor porcentaje habla de por dependencia económica. Lo que nos hace saber que esto es algo que no solo se resuelve con capacitación, con ayuda psicológica, sino que también en alguna medida se resuelve con lo que antes planteaba la economista, de poner en la mano de estas mujeres herramientas para poder independizarse económicamente. Otra pregunta interesante tiene que ver con cómo valoran estas mujeres al maltratador. Y en este caso, en la mayoría, lo consideran como enfermos. De alguna manera justifican el comportamiento violento de sus acosadores. Y aquí yo quiero hacer un poquito o compartir un poquito dos casos de estudio que combinan un poco la violencia física con la psicológica. Estos son casos reales que hemos podido identificar. Caso 1, no voy a mencionar nombres por un problema ético. Sí sufre violencia desde hace varios años, desde que ella le reclamó a su conviviente una infidelidad y a partir de allí la comenzó a maltratar. La última vez que lo hizo fue cuando se fueron a una reunión social y cuando regresaron a casa, ambos se habían tomado unas copas y estaban un poco ebrios. Él comienza a reclamarle, comenzó a agredirla física y verbalmente dentro del carro. Ella dice que no recuerda cómo inició el problema, solo sentía los golpes y escuchaba insultos. Y al siguiente día se despierta, se da cuenta que tenía sangre en las manos, se fue a bañar y vio su cuerpo lleno de hematomas y con una partidura en el párpado. Cuando le reclama, el conviviente le dice que él no sabe qué le pasó, que lo que bebieron causó estragos y que él perdió el control. Ella lo denuncia, saca su boleta de auxilio, la víctima le hizo conocer que lo denunció y así se repite y la situación se sigue repitiendo. Es decir, esta mujer de alguna manera encuentra en el alcoholismo una causa justificada para que su agresor cometa este tipo de acto contra ella. Tenemos otro caso en el cual ella no puede saludar a nadie ni conversar porque enseguida le maltrata, le insulta, lo que a ella le ha causado problemas en su salud física, como que es hipertensa y no puede, en este caso, llenarse de coraje, y el señor desconfía de todo, hasta de su sombra. Este es otro caso bastante frecuente. No voy a seguir extendiendo, veamos el tiempo, a ver hasta dónde tengo chance. Y en este caso, para un poco cerrar y no dejarlo inconcluso, podemos decir que los problemas han sido tan fuertes que a ella le dio un derrame y se está recuperando de esa situación, y este señor no ha considerado el problema de salud, llegando en una semana a pegarle hasta 5 veces porque él dice que los amigos le cuentan que ella le era infiel cuando trabajó. La pregunta es, ¿y por qué estas mujeres continúan con el agresor? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ante estos casos de violencia física combinada con psicológica, de casos perpetrados y que no encontramos en ello una alternativa a pesar de la intervención de los organismos correspondientes? Quizás esto genere un poquito de debate. Pero no quiero dejar allí, quiero un poco salvar estos casos que hemos nosotros mostrado con esperanza de algunos casos que han sido contrarios a los antes mencionados. Y estas dos experiencias que voy a compartir ahorita no son experiencias lejanas, son experiencias muy nuestras de promotoras sociales que hoy realizan esa labor. Y acá veamos el planteamiento. Él me decía que no podía salir sola sin él, no podía ni siquiera visitar al médico. Y como él pasaba ocupado, a veces pasaban semanas para poder ir. Pero yo me salí de ahí. Comencé a criar mis gallinitas, puse mi negocio y hoy quiero seguir luchando para que otras mujeres como yo puedan salir de ese hueco y continuar con sus vidas. Esto es una experiencia real de una estudiante que hoy está cursando nuestra carrera y que es una luchadora por este tema. Cuando me mudé a la ciudad de
Imagínense, yo vivía en una comunidad rural y al ver cómo las mujeres también trabajaban y compartían gastos y las decisiones del hogar, pues comencé a prepararme, mi sueño de ser una profesional, y lo que escuchaba era que yo era incapaz, que no lo lograría. Hoy soy una profesional pese a las trabas impuestas y puedo valerme por mí misma. No dependo de nadie y siento que tengo una misión y una responsabilidad para aportar mi granito de arena en la lucha para que muchas mujeres puedan darse el valor que tienen. Y yo creo que estas dos experiencias que nosotros hemos visto positivas en nuestro contexto nos dejan ver que sí es posible y que hay un reto gigante desde la promoción social comunitaria aún en nuestros tiempos para que podamos identificar estos casos desde la extrema y darle el tratamiento desde la psicología hasta desde la remisión a especialidades que trabajen más profundamente las psiques humanas y puedan darle el tratamiento u otras acciones desde la coordinación con los órganos correspondientes. Y asimismo, también desde la generación de las vías, en consideración a que en muchos casos tiene que ver con dependencia económica, para poder un poco empoderar a estas mujeres y puedan desarrollar sus propios estilos de vida de una manera independiente y creativa. Acá tenemos una de las aportes que se obtuvieron en este contexto en la orientación de las rutas de atención en una de las comunidades objeto de estudio como parte de estas acciones o del diseño de las mismas para el seguimiento y la intervención comunitaria. Podemos entonces concluir que mediante esta investigación se confirma la estadística relativa a que el tipo de violencia más frecuente es la psicológica en las comunidades estudiadas. Y dentro de las causales esenciales se encontraron el machismo arraigado en la cultura comunitaria, la dependencia del esposo, el bajo nivel cultural, el desconocimiento de derechos y la cultura de que la mujer debe soportar todo. La violencia de género puede costar vidas y es un tema latente que no deja de ser un flagelo que sigue afectando nuestra sociedad a pesar de todo lo que se ha hecho desde los derechos humanos y demás espacios comunitarios y internacionales. Para cerrar, parafraseo a esa gran mujer que fue Meline Pankhurst, sí, perdón por la pronunciación, que plantea: nosotras, mujeres, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido, liberar a la mitad de la raza humana y a través de esa libertad salvar al resto. Con ese pensamiento los dejo y les cedo la palabra a los moderadores, no sin antes agradecer por su paciencia al escucharme. Doctora Yannelis, muchas gracias a usted por mostrarnos los resultados de esta investigación. Bueno,